este proceso, tanto puede ser el legislativo como el ejecutivo como el judicial, ¿no? Entonces, 2021 es una etapa importante porque a partir de ahí es que se presenta. Puede haber varios detonantes, ¿no? El primer detonante que se refiere puede ser que si se permitió o no que el ministro en retiro Saldívar continuara o no en la presidencia de la Suprema Corte, que si hubo una serie de resoluciones que fueron adversas a los intereses del Ejecutivo, en fin, podríamos encontrar una serie de variantes, ¿no? Pero a mí me parece que la constante que tendríamos que puntualizar es que desde 2021 se empezó a dialogar esto, que no hubo una capacidad de consenso, me parece, dentro de los actores durante ese periodo. Evidentemente, en el momento en el que el oficialismo obtiene una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y ayer la terminó obteniendo a partir de recibir un voto adicional de los opositores, pues bueno, en ese contexto es que se obtiene o se da como resultado esta reforma. Y para concluir así rápido esta participación, simplemente decir que todo este proceso finalmente pues ha formado, me parece, desde un punto de vista general, pues desinformación por un lado y desinformación por el otro, es decir, que no ha habido una discusión pública sustancial sobre el verdadero contenido de la reforma y que, sin pronunciarme respecto a su contenido, me parece que tanto quienes están a favor como quienes están en contra, pues tienen algunos cabos sueltos que habría que considerar. Y además de ello, también reconocer que el Poder Judicial de la Federación, pues a lo largo de los últimos años, pues se cerró, vamos a decirlo de alguna suerte, y no permitió ese flujo de comunicación que tendría que haber con la sociedad. Y esto lo digo a mi juicio, ahora, evidentemente. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias. Y está también ya vía telefónica con nosotros el licenciado Juan Antonio García Villa, a quien saludamos con muchísimo gusto. Licenciado, siempre gracias por estar con nosotros en este espacio. Y entonces, mucho de lo que se habla en torno a esta iniciativa de reforma, dicen, podría haber sido atendido de otra manera. Y que no se trata de destruir las instituciones, sino se trata de perfeccionar, porque finalmente todos los procesos son susceptibles a mejorar en el día a día. ¿Por qué se escogió esta ruta? ¿Por qué esta propuesta de que los jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular? ¿Por qué la eliminación de la sala regional? ¿Por qué la creación de un nuevo órgano encargado de investigar y sancionar las faltas cometidas por los integrantes del Poder Judicial si ya había una judicatura? ¿Por qué se modifican los requisitos para acceder a cargos en el Poder Judicial y se introducen nuevos criterios, entre otras cosas? ¿Por qué, licenciado? Buenos días, Marcela, y un saludo también para Hugo. Es muy sencilla la explicación desde mi punto de vista. De lo que se trata es de tener un control tan absoluto y rígido como sea posible del Poder Judicial, que es mi punto de vista después de la reforma de 1994, que entró en vigor en 1995, empezó a ser un poder judicial diferente. Que no era perfecto, pues a todo el mundo sabíamos. De hecho, algún miembro del Consejo de la Judicatura, que ya no está en ella, elaboró un estudio muy minucioso y puntual y señaló el escandaloso nepotismo que había en las altas esferas del Poder Judicial. Sí, había todo tipo de excesos, de vicios, de corruptelas, pero lo que ahora se propone no solo las va a agudizar, sino que va a establecerse un mecanismo a través del cual se va a tener un control férreo, así como lo tienen de los diputados que vieron el espectáculo vergonzoso anoche o en la madrugada de hoy, cada vez que votaban, verdaderamente inaudito, porque parecía más que estaban cumpliendo una consigna de su jefe. Y yo tengo claro que desde el inicio del gobierno de López Obrador tenían en mente echarle el guante al Poder Judicial. A veces se nos olvidan las cosas, pero recordarán que en los primeros meses
de 2019, Ricardo Monreal, siendo entonces el coordinador de la mayoría en el Senado, o el presidente del Senado, propuso, como lanzando el anzuelo, una modificación a la Constitución para incrementar notoriamente el número de ministros de la Suprema Corte. ¿Cuál era la tirada? Ahora lo rebajan, por cierto, lo disminuyen a 9 de 11, que son a 9. El propósito era tener un mayor número de representantes en la Suprema Corte, mantener seguramente el número de 8 para que sean eficaces las acciones de inconstitucionalidad y las controversias gubernamentales, y mediante esa vía tener pues el control de la cúpula del Poder Judicial. Por fortuna, en aquella época hubo una crítica generalizada, aunque probablemente pocos alcanzaron a advertir la pretensión de Monreal, que pronto se olvidó. Pero ahora, como bien lo ha recordado Hugo, bueno, en 2021 hicieron el primer intento, y es básicamente en lo fundamental la propuesta que ahora han hecho. No niego que tiene algunos aspectos positivos, pero el cambio sustantivo es realmente preocupante. Los integrantes de un poder como es el judicial no están para recibir simpatías electorales, no pueden ser candidatos que anden buscando el voto popular, están para atender a lo que la Constitución y la ley establecen, no a ganarse adeptos en los comicios judiciales. Ya hay un dato que lo confirma, con la excepción que mencionaban como argumento de que en Estados Unidos ocurre igual, lo cual no es cierto, es una falacia. El único caso conocido hasta ahora es el de Bolivia, donde ha resultado un estrepitoso fracaso. Debió haber habido ya, desde que este sistema de elección de jueces y magistrados en Bolivia, debió haber habido ya 4 elecciones judiciales y no han podido pasar de la segunda. Además de que incluso sus más fervorosos partidarios hace 12 años de esta modificación, de esta reforma en Bolivia, ahora son sus principales críticos porque no resolvió problemas, los complicó. Lamentablemente eso va a ocurrir en México, pero no solo en la justicia, digamos, muchos le dicen cotidiana, no, va a ocurrir por el impacto que, más allá de los aspectos estrictamente de controversias jurídicas, van a tener, por ejemplo, en el ámbito económico. No cabe duda que muchas inversiones que tenían el propósito de venir a México la van a pensar 2 veces y van a terminar por no llegar. No cabe duda de que la desconfianza generalizada que esto ha provocado, pues va a hacer que haya eventualmente fuga de capitales, remate de activos, y que el tipo de cambio se vaya, pues como ya hemos conocido los de la generación pasada, a niveles que la actual generación ni se imagina lo que es y lo que significa. En fin, una serie de consecuencias. El propósito es simplemente tener sometido al Poder Judicial. O sea, pero entonces, ¿dónde queda la separación de poderes? ¿Dónde están los contrapesos? El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, todos dominados por una manera de entender el país. Sí, es que se acaban los contrapesos, y más porque otra de las iniciativas de reforma constitucional, pues, que seguramente va a pasar, va a terminar con los órganos constitucionales autónomos, los que tienen que ver con derechos humanos, con la Comisión Federal de Competencia Económica, con el Coneval, con el INEGI seguramente, que lo van a agregar a la Secretaría de Economía, en fin, para que todas las decisiones sean centralizadas y bajo un régimen unilateral de solo favorecer, no digo al gobierno que busque el bien común, sino a la camarilla que está enquistada en el poder. Ese es todo el propósito. Claro. Ahora, licenciado, lo que son las cosas, ¿no? Todo el mundo apostaba a que sería un priista el que le daría la vuelta a la posibilidad de tener la reforma. Y resultó que fue un panista. No, yo creo que de hecho fue un priista.
fue un priista. Yo, para mí, nunca lo consideré un militante del PAN. Toda su forma de ser, su modo de actuar. De hecho, en Veracruz hay un problema con él porque es de los padroneros por allá. No. Y ya cuando, mire, le escogieron a los más vulnerables. No sé, en el caso del señor Barreda, que también fue militante del PAN en Campeche, llegó a ser alcalde de Campeche. Pero, pues ese es el problema. Cuando alguien es vulnerable, pues está expuesto a todo tipo de chantajes y presiones. Yo pensé que iba a darse un caso de perfiles de coraje. Si me permite, Marcela, le cuento que hace 60 años o más estuvo de moda leer un librito que escribió John Kennedy, que lo tradujeron al español como Perfiles de Coraje. Él narra en ese librito 10 u 11 casos en los cuales, estando una decisión importante por tomarse, que dependía de 1 o 2 votos en la Cámara de Representantes o en el Senado, hubo casos de alguien moribundo que lo llevaron a votar. Otros, hoy diríamos, intubados. Algunos más que les bloqueaban el acceso a Washington y se la ingeniaban para llegar a la capital y estar presentes en la sesión en la que se votaría ese asunto. Otros que estaba un familiar muy cercano, su hijo o su madre moribunda en Kansas o California, y fue a votar a Washington. Son 10 historias reales, y cuando me di a la tarea de buscar ese librito, yo lo recomendaría porque además está muy bien traducido, con todo y que hubo 2 traducciones. Una que tradujo el título como Perfiles de Valor y otra que tradujo el título como Perfiles de Coraje. Bueno, lamentablemente eso no ocurrió aquí. Porque ese es el otro aspecto de este problema. El procedimiento legislativo, en este caso de reformas a la Constitución, fue verdaderamente tortuoso y tormentoso, no exento de violencia de todo tipo. Ahora, además, tenemos testimonios de compañeros conocidos del PAN que fueron sujetos a presiones bárbaras. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene Marco Cortés? Porque finalmente él palomea y tacha las candidaturas, y las candidaturas tienen suplencias, y entonces cuando ve que está el hijo y luego que está el papá y con los antecedentes que usted mismo nos ha contado, ¿qué responsabilidad tiene Marco Cortés en todo esto? Enorme, grande, efectivamente, precisamente porque el método ordinario para elegir candidatos a cargos de elección popular, según los estatutos del PAN, debe ser la elección de los candidatos a través del voto directo de sus militantes. De manera excepcional, que la regulación interna del PAN señala en qué ocasiones no es de elección directa. Es excepcional, es extraordinaria, le llama los estatutos del PAN. Pues se ha vuelto el método ordinario. No estoy revelando un misterio, todo el mundo lo sabe. Y estas son las consecuencias. Bien. Está con nosotros también en la mesa el juez 3 de Distrito en La Laguna, con quien cerramos este primer bloque de esta mesa de análisis. Gracias, Ernesto, por acompañarnos. Muchas gracias. Decías que no han dormido. He dormido muy poco todos estos días por la preocupación de esta reforma, que a mi criterio es la más peligrosa que ha existido desde la promulgación de la Constitución en 1917. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos es lo que comentaba ahorita el licenciado, ahorita que estaba interviniendo. La captura ya política de uno de los poderes de la Unión. No estamos hablando de la desaparición de alguna Secretaría de Estado o algo. Estamos hablando de uno de los poderes de la Unión y ya el rompimiento completo del sistema democrático de nuestro país. Con todo respeto, ¿lloran por la posible pérdida del cargo? No. ¿O lloran por eso, cómo se está conformando el Poder Judicial ahora? Claro. No, eso es lo que más nos preocupa y esa ha sido nuestra lucha desde que salimos a luchar por la captura política del Poder Judicial, que, como lo citaban hace un momento, pues fue un contrapeso a muchas de las propuestas del actual gobierno. Eso no agradó al Ejecutivo Federal y por eso se entabló una fuerte campaña de desprestigio principalmente desde que sale el ministro Saldívar de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Se intensifica una campaña de desprestigio durante estos 2 años
para evidenciar ciertos vicios que existen dentro del poder o que se insertaron en el imaginario popular de corrupción, nepotismo, etcétera, de que se liberan delincuentes, una serie de falacias, y para vender la idea de que es necesario a tal grado los problemas del Poder Judicial de la Federación, que es a tal grado que es necesario destruirlo por completo para establecer un nuevo sistema y que ello mejoraría el sistema de justicia. Pero la reforma en ningún momento toca el sistema de justicia como tal. Porque si analizamos la exposición de motivos, también ya la propuesta de reforma, no se toca el sistema de justicia, únicamente es un sistema que busca eliminar todos los jueces federales que ya existimos de carrera judicial, un nuevo método de selección y un método de vigilancia y castigo sobre los que quedan. Ajá. ¿Cómo están planteadas las cosas? ¿Ustedes van a poder ser propuestos para conservar el cargo? Sí, pero el sistema de selección limita mucho nuestra participación en caso de que decidiéramos hacerlo. Yo desde ahorita, en este momento, me parece que no están las condiciones como para participar, porque es un sistema en el que no creemos. Nosotros estamos en un sistema meritocrático de ingreso y ascenso dentro de la carrera judicial para llegar a estos cargos. Un sistema de elección popular no va con nuestros principios y valores. Pero no son mentiras la corrupción y no son mentiras el nepotismo. Me gustaría decir algo. El tema de la corrupción, ¿por qué? Porque nos meten dentro de la misma canasta que desde el policía de que está en la esquina vigilando, patrullando, hasta el ministro de la Suprema Corte, sin que exista una clara distinción de las funciones de cada una de estas ramas. Entonces, cuando no hay esa clara distinción, pues sí, se tiende a decir, bueno, el sistema está totalmente corrompido, los jueces forman parte de ese sistema, en consecuencia los jueces también son corruptos. Pero si el presidente nos acusa de que somos completamente corruptos los 1,600 juzgadores que hay, sería muy fácil para él demostrar evidentemente esas circunstancias, porque tiene a su favor todo el aparato del Estado, fiscalías, unidades de inteligencia financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los registros públicos de propiedad del comercio, para investigar no solo a nosotros, sino a nuestros familiares para ver nuestros saberes patrimoniales. Hasta el momento no se ha presentado una sola prueba de un solo juez que se diga, que se evidencie un caso de corrupción. ¿El tema del nepotismo? El tema del nepotismo es interesante también, porque debemos distinguir el hecho de que existan muchos familiares dentro del Poder Judicial, que ese sí es un hecho, y el tema del nepotismo. Como se lo explico, el nepotismo, si lo entendemos como el ascenso sin justificar méritos a través del favoritismo hacia ciertos familiares, es un problema que se ha combatido, y ahí también hay que reconocerlo, mucho a través de la presidencia del ministro Saldívar, donde establecieron fuertes candados para vigilar que ese tipo de conductas ya no se cometieran. Sí, entonces, el hecho de que haya muchos familiares, pues sí hay, pero el hecho de que eso genere nepotismo necesariamente, habría que analizar caso por caso para conocer realmente cuáles son. Porque ahorita desde el ingreso, en los primeros escalones de la carrera judicial, hay que acreditar exámenes. Entonces, para ir subiendo, hay que ir acreditando cada uno de esos exámenes. Y ya para llegar a los cargos de juez y magistrado, ahí sí ya no podemos hablar de nepotismo, porque se realiza a través de rigurosos exámenes de selección, que son anónimos además en sus primeras etapas, donde los que califican, a los que nos califican, a quienes presentamos los exámenes, no tienen conocimiento de la identidad de quienes los sustentan, para evitar precisamente que pueda haber un sesgo de favoritismo respecto. Pero en todo esto hay certezas. ¿Ustedes han estado conformes de cómo se ha constituido el aparato de justicia en el país? ¿El aparato de justicia? ¿Qué entendemos por el aparato de justicia? Pues toda la infraestructura, toda la presencia de cada una de las personas que lo conforman. No, claro. O sea, nosotros, y es lo que pedíamos, que se nos escuchara. Que se nos escuchara para nosotros dar nuestra opinión y decirle precisamente al presidente dónde están las grandes fallas de nuestro sistema de justicia. Porque el sistema de justicia empieza desde la persona que es detenida, llevada ante una fiscalía, ante un ministerio público que realiza toda una investigación. Ya una vez que realiza toda la investigación, pues bueno, ya lo presentará ante el juez, y es una serie de escaleras que se van subiendo en el sistema de justicia. Pero aquí nada más se está limpiando la última escalera del sistema de justicia sin atender todos los problemas que hay previos. Esta reforma no toca nada más que la selección de jueces, y se ha vendido la idea de que ahí es donde están los grandes problemas, pero en la reforma no hay ningún estudio que demuestre estos casos de corrupción, que es lo que debería de haber cuando es una reforma de este calado.
que existieran estudios serios que nos dijeran y detectaran precisamente cuáles son los problemas de nuestro sistema de impartición de justicia, que esta reforma evidentemente no los toca ni de lejos. Muy bien. En este primer bloque, pues usted ya ha escuchado, Juan Antonio García Villa, licenciado en Derecho Político, está con nosotros el doctor Hugo Morales Valdés y está el juez 3 de Distrito en La Laguna, Ernesto Tavera, y vamos a continuar con esta mesa. Manuel Cerrato, mucho que decir y mucho que preguntar. Mucho que decir y sobre todo, bueno, ya en los bloques anteriores, buenos días para todos, vamos a hablar sobre las implicaciones precisamente de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo impacta esto en el derecho ciudadano precisamente a la justicia? Súper importante, porque tal vez sea la pregunta más recurrente en estas últimas horas. ¿A mí cómo me va a afectar? Claro. Yo no soy juez, yo no pertenezco al sistema de justicia. A mí como ciudadano, ¿cómo me va a afectar? Bueno, hacemos pausa comercial, regresamos 8 de la mañana con 6 minutos, 18 grados centígrados. Usted escucha esta mesa de análisis a través del 91.1 de frecuencia modulada. Somos Q, la estación que te escucha. Contextos. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Llegó septiembre, el mes más mexicano del año. Además de que el pozole, el tequila y el mariachi serán los protagonistas durante los próximos días, en este 2024, el noveno mes cobra gran relevancia al representar la recta final del sexenio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A continuación, te compartimos un poco sobre los últimos días de AMLO en el banquillo presidencial, que no han estado exentos de controversias, como el paro nacional del Poder Judicial por la reforma que propone. ¡Ay, ay, ay! El pasado 1 de septiembre, el mandatario entregó al Congreso el último informe de gobierno, como marca la Constitución. El jefe del Ejecutivo Federal presentó en el Zócalo de la Ciudad de México una versión sintetizada de dicho documento. Se estrenó la planadora, pasó el bulldozer, la mayoría calificada estuvo y bueno, pues ya hemos hablado un poco de lo que pasó el día de ayer y todavía hoy en la madrugada. Está con nosotros el licenciado Juan Antonio García Villa, licenciado en Derecho Político Mexicano, el doctor Hugo Morales Valdés, abogado y consultor jurídico. Está con nosotros también el licenciado Ernesto Tavera, juez 3º de Distrito en La Laguna. Y bueno, decíamos, las implicaciones que todo esto va a tener en el día a día, porque durante las manifestaciones, los plantones, las marchas en defensa del Poder Judicial, decían los distintos trabajadores, hay el riesgo de que la ciudadanía se quede sin quien la defienda en torno a las acciones de la autoridad, ¿no? Esto tiene que ver con la posibilidad de que haya integrantes a modo del Poder Ejecutivo en este proceso de selección,
¿O tiene que ver también con estas reformas, por ejemplo, a la ley de amparo, donde pues se propuso que ya no se otorgara la suspensión de los actos reclamados, ¿no? Que era lo que ha estado vigente, con efectos generales exactamente, y que entonces hay modificaciones al respecto? ¿O qué va a implicar en el día a día de la ciudadanía? Si me permiten, empezamos con usted, licenciado Juan Antonio García Villa, por favor. Me parece que no, que algo pasó con la conexión. Bueno, no sé, licenciado Tavera, Hugo, adelante. Bueno, si me dan una oportunidad, a mí me gustaría cerrar un par de temas y luego, con mucho gusto tocar esa cuestión. Mira, yo creo que hay varias cuestiones. Qué lástima que no está en este momento el licenciado Juan Antonio García Villa, quien además también le mandó saludo, yo sé que en un momento más se conectará, y quien tiene mucha experiencia en este tema. Recordemos que existió ya una reforma, como él mencionaba, en el año del 95, es decir, no es de ayer, pero es reciente, ¿verdad? Claro, con esas se generaron y se crearon estructuras e instituciones jurídicas que previamente no existían, ¿sí? Pero yo también recuerdo, porque no era un niño tampoco, pero pues ya tenía por ahí yo de mis 18 años, y recuerdo que se hablaba en aquel momento de un golpe de Estado. ¿Sí? Es decir, en tiempos de Zedillo. En tiempos de Zedillo, exactamente. Ya se hablaba entonces de que cualquier modificación que hubiera sustancial en materia de poder judicial significaba un tema de golpe a la democracia, un golpe a los contrapesos. Yo ahí tengo una discrepancia con el licenciado Tavera, no por cuanto a que se trate de un tema dogmático, personal, cada quien puede tener una idea, pero me parece que el hecho de que la Suprema Corte haya resuelto en contra de los intereses del Ejecutivo a lo largo de los últimos meses o años, no tiene que reconocerse como un contrapeso, porque la Suprema Corte no está hecha para ser un contrapeso, el Poder Judicial no está hecho para crear contrapesos, que en todo caso está hecha para impartir justicia. Los contrapesos los podemos ver en el Congreso, los contrapesos los podemos ver en las discusiones públicas, ¿sí? Las resoluciones que emite la Suprema Corte, si las emite como un contrapeso, entonces nos encontramos en un estado de inestabilidad y en un estado extraordinariamente ajeno al derecho, porque entonces sería, pues si fuera un contrapeso, todo lo que dijeran los otros poderes tendrían que rebatirlo. Y no se trata de eso. Se trata precisamente de lo opuesto. Se trata de definir imparcialmente cuáles son los mecanismos que eventualmente dan lugar a justicia respecto de los puntos específicos a los que la Corte se encuentra facultada. Entonces, en ese sentido me parecería que el tema de los contrapesos públicamente se ha debatido mal. No es la Suprema Corte un contrapeso, es uno de los poderes del Estado que debe ser independiente y que debe tener la capacidad técnica, personal, jurídica, para poder resolver con plena autonomía los asuntos que son debatidos ahí. Es que pero ahí no es un contrapeso. Pero ahí está justo el tema. Vamos a suponer, ¿sí?, que un municipio metiera una controversia constitucional, ¿sí? Un municipio gobernado por tal o cual, ¿eh? Y entonces que hubiese un guiño de cómo tiene que resolverse la controversia constitucional dentro de la discusión. Mira, entonces, ¿hay qué? ¿No es contrapeso? Bueno, es que el resultado de ello puede dar lugar a que haya un poder que de alguna suerte equilibre o dé como resultado imparcial una resolución que ponga las cosas en el estado en que se deben encontrar jurídicamente. ¿Y qué poder es ese? Pues el Poder Judicial, obviamente, pero no se trata de un contrapeso. Es que mira, si hablamos de contrapesos... No, bueno, así de una manera tácita, explícita, a lo mejor no, pero de una manera tangencial sí. Bueno, sí, pero incluso diría yo que sería transversal. ¿Por qué?
porque es consecuencia de, pero no necesariamente todas las resoluciones tienen que venir acompañadas de una negativa. Es decir, ¿cuántas veces se han presentado iniciativas que han sido aprobadas por el Congreso y posteriormente la Suprema Corte ¿Con un ha Congreso decidido... de mayoría? No, pero vamos a olvidarnos. Hay leyes que no son discutibles en este momento, que en su momento fueron aprobadas por mayorías, calificadas o no calificadas, Bien. y que han llegado a la Corte y que la Corte ha dicho, no, pues no es inconstitucional, ¿verdad? ¿Eso qué hizo? Impartió justicia. ¿Sí? ¿Fue un equilibrio de poderes? Pues no fue un equilibrio, porque no hay que equilibrar en ese momento, no se trata de un contrapeso. Bien. Ese es mi punto. Sí, es buen decir, punto. No sí. quiero decir que no signifique en algunos casos que puede llegar a equilibrar ciertas cuestiones, pero no es el punto total. Y otro tema que me parece muy importante es que nos la pasamos comparando con otros sistemas jurídicos. Mira, Ese es el problema también. esa es la cuestión. Nos empezamos a comparar que si en Suecia sí se vota, que si en Estados Unidos se vota o no se vota, que si aquí, ¿por qué no somos como Suecia? Pues, ¿por qué no utilizamos el mismo sistema norteamericano? Yo te voy a decir algo. A ver, si llegáramos al extremo de querer comparar si está bien o si está mal nuestro sistema jurídico, pues tendríamos que empezar por decir que en el common law hay lo que se conoce como grandes jurados o jurados, en los cuales participan personas que son de la vida normal, ajena totalmente al aspecto jurídico, que puede ser una enfermera, que puede ser un doctor, que puede ser una contadora, que puede ser cualquier especialidad pueden tener, y no necesariamente la legal. Incluso, es más, la legal es contrario a lo razonable de la integración de un jurado. Okay. Y esas personas, en muchos estados de la Unión Americana, definen sobre la vida de una persona. O sea, se ha llegado a ejecutar personas que han sido condenadas por un jurado. Entonces, ¿vamos a copiar? O sea, ¿vamos a hacerle caso a un sistema o a otro? Pues me parece que no. Entonces vamos a tener que nosotros hacer un esfuerzo para ver hacia adentro y también establecer si efectivamente estos procesos son idóneos o no. Y finalmente, un punto que también me parece muy importante, muy importante, a propósito también de que el licenciado Tavera lo comenta. Mira, precisamente hoy estaba viendo una encuesta de Reforma. Dice que bajó el nepotismo en el Poder Judicial Federal del año pasado a del 49 al 32%. Es decir, el 32% de quienes trabajan ahí tienen hoy un pariente. El año pasado eran 49%. Eso no quiere decir que ya hay menos, quiere decir que creció el Poder Judicial. O sea, ya no con esa esperanza de nepotismo. A lo que me estoy refiriendo es, sí existe ello, ¿verdad? Ahora, desconozco la carrera del licenciado. Evidentemente entiendo que tuvo que pasar por un proceso, no sé en qué punto de la carrera judicial haya iniciado, pero lo que es cierto es que hay mucha gente valiosa fuera del Poder Judicial que también podría accesar a ese tipo de cargos por la experiencia que tienen, por la trayectoria que tienen, por los conocimientos académicos, como de hecho sucede en la Suprema Corte. En la Suprema Corte, muy poquitos ministras o ministros realmente son juzgadores de carrera. Algunos vienen de la academia, otros vienen del litigio, algunos otros del servicio público. O sea, la realidad es que el Poder Judicial se ha venido alimentando de una base que, pues, finalmente impide a otras personas ese acceso. Y el impedir ese acceso a la carrera judicial me parece que ha sido uno de los grandes errores. Las convocatorias no son abiertas. ¿Abiertas? Bueno, le puedo decir que son abiertas para los que tienen carrera judicial. No, son abiertas. Le podría pedir que me diga cuál fue el último concurso en el cual para abierto. ¿De juez? Sí, claro. Bueno, y de pues, magistrados. Pero bueno, para iniciar carrera judicial sí son abiertas. Sí, pero mire, a mi edad yo tengo 47 años, tengo 20 años de experiencia profesional, fui 2 años delegado de la Fiscalía, fui 4 años presidente de la Comisión de Derechos Humanos y le puedo decir que no voy a ser oficial judicial. Ok, claro, entiendo perfectamente. Ahora, bueno, son temas que se pueden arreglar, pero... No me interesa ser juez.
de una vez lo digo, para que no se vaya a prestar esto a que luego ando yo ya campaña. No me interesa. Nada más estoy diciendo que una persona como yo, que además tiene una experiencia académica también, que escribo continuamente publicaciones, no tengo acceso a ello. Como muchas otras personas que se encontraron en una condición similar a la mía, o incluso con muchísimo más preparación, pues no tienen esa posibilidad. Entonces, si tienen la posibilidad, pues ¿quiénes? Pues quienes quieran ingresar como oficial judicial. Los cargos de juez, magistrado y ministro se encuentran sujetos a una burbuja, perdonen que lo diga de esa manera, y esta definición para poder llegar a ser juez de distrito, pues implica que yo me regrese a cuando tenía 20 años para ser oficial judicial, bueno, primero meritorio y luego oficial judicial, y luego ya pudiera ir escalando. Al punto de que he escuchado absurdos como de la magistrada del Tribunal Electoral, Nanín. Otárola. Sí. En donde, aquí tengo el audio y si quieren se los comparto en un momento, en donde dice que la carrera judicial empieza en algunos casos, dice, hay gente que empezó como choferes y que empezaron como intendentes y terminaron siendo magistrados y magistradas. Esa no puede ser la carrera judicial. Sí, Hugo, permítanos hacer rápidamente un paréntesis porque el licenciado Juan Antonio García Villa está por abordar, entonces quisiéramos que nos ofreciera un comentario final. Licenciado, ¿nos escucha claramente? Sí. Perfecto. Si nos pudiera, por favor, ofrecer un comentario final antes de que aborde su vuelo, por favor. Lo que ha sucedido es de una gravedad extrema, ni remotamente comparable con aquella locura que cometió López Portillo en su último informe de gobierno, cuando de la noche a la mañana anunció la nacionalización de la banca. La consecuencia fue la banca mexicana, prestigiosa en aquella época, dejó de funcionar. Hoy prácticamente la banca mexicana es extranjera. Y eso que el problema tuvo su reversión 8 o 9 años después. Yo esperaría que esto se revierta pronto o el país no tiene futuro. Agradezco mucho la amabilidad del espacio. Muchas un saludo gracias. Al juez, a Marcela, a usted, Manuel, y a Hugo. Gracias, licenciado. Agradecidos por su tiempo. Muchas gracias, como siempre. Está con nosotros también Ernesto Tavera, juez 3 de distrito en La Laguna. Bueno, tenemos por acá un comentario. En esencia, Yunes es priista, pero ayer en su verborrea, Marco Cortés, una vez más, evidenció todo lo que le dio el PAN a la familia Yunes. Por cierto, que demuestra la escasa democracia que se vive en el PAN, pues todas las canonjías de la familia Yunes fueron por dedazo, es decir, designación. Aquí no es como lo ve una persona o si lo considera o no panista. Tiene 20 años beneficiándose del PAN y militan en el PAN y punto. Además, ayer mismo anunció que seguirán siendo panistas y hasta retó a Marco a expulsarlo. Por favor, ven el temblor y no se hincan los políticos. No quieren excusarse, como AMLO, culpando al de enfrente. Bueno, el comentario. Hugo, no sé si quieras finalizar. Sí, mira, 2 puntitos muy sencillos. El primero de ellos tiene que ver precisamente con el tema que está tocando Marcela. Yo no pertenezco a ningún partido político, no tengo ninguna afiliación y te puedo decir que lo que sí me extraña es que, estaba muy cantado esta reforma y todos sabíamos y olíamos que iba a haber una persona que dentro del supuesto bloque opositor iba a votar. No sabíamos quién. Iba a haber un Judas. Bueno, pues ahora resulta que no hubo uno, hubo 2, porque terminaron sobrando votos. La ausencia de el diputado, del senador Barreda y el voto de Yunes da lugar a una no justo 2 tercios, sino un excedido de 2 tercios, ¿no? Incluso hasta sobrando un voto, casi. Entonces esto me lleva a esta reflexión. Mira, lo único que es cierto es que el bloque oficialista ha mantenido de forma coherente, por lo menos, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero por lo menos sustentablemente, conscientemente, reiteradamente, su insistencia en que en caso de que hubieran obtenido la mayoría, como sucedió en el Congreso, en las votaciones de este año, harían lo que están haciendo ahorita. Es decir, no están haciendo otra cosa que nos esté sorprendiendo. Lo que es de sorprenderse
es el cinismo de aquellas personas que vinieron a pedir el voto diciendo que no iban a votar en ese sentido y terminan votando precisamente en el sentido en el que sostuvieron que no iban a votar. Entonces, no quiero decir quién esté bien o quién está mal. Todos tienen derecho a votar como mejor crean que sean los intereses de este país dirigidos. Sin embargo, el cinismo de estar propagando una idea y después rechazarla, me parece que no tiene precio, como dice el anuncio, ¿no? No tiene precio este grado de cinismo. Y por otro lado, simplemente decir que en cuanto hace al impacto ciudadano, el impacto ciudadano yo creo que pues ya lo está sufriendo, ¿no? O sea, no estoy quitando el derecho de que quienes trabajan en el Poder Judicial tengan el derecho a manifestarse. Todas las personas tienen derecho a manifestarse. Yo me estoy manifestando en este momento, incluso sin ser parte del Poder Judicial. Entonces todos pueden manifestarse. Los que trabajan ahí, pues con mayor razón tienen derecho a manifestarse, o con el mismo derecho que tengo yo. Lo que es cierto también es que si nos remitimos a los paros, pues también hay que decir que hay huelgas que son legales y huelgas que son ilegales, y que no es que sean ilegales porque constituyan un delito, aunque pueden llegar a constituirlo, pero en realidad esos paros que están realizando en este momento, pues lo hacen de forma que no se encuentra sujeto a una consecuencia que se encuentre dentro del espectro del derecho laboral para poder suspender estas labores. Yo le comentaba al juez hace unos minutos, y no lo hago con ventaja, lo quiero decir como está sucediendo, porque lo sabemos los dos. Le preguntaba, oye, y están recibiendo demandas de amparo, no están dándole trámite, pero cuando se trate de casos urgentes, que pues, prácticamente se refiere a privación de la libertad de personas desaparecidas, tortura, etcétera, en esos casos sí están emitiendo la suspensión. Pero en todos los demás casos, que tiene que ver con muchísimos casos, con muchísimos, que tiene que ver con derecho al agua, con derechos ambientales, con derechos de 1000 categorías, que tiene que ver con derechos familiares, que tiene que ver con derecho mercantil, que tiene que ver con derecho penal, que tiene que ver con muchísimas otras cuestiones que no se circunscriban específicamente a esos actos, pues no están siendo resueltos, y me parece que ese también termina siendo un agravio para la sociedad. Insisto, una cosa es manifestarse. Todos tenemos derecho a manifestarse, a manifestarnos. No estoy seguro si todos tenemos derecho a parar en nuestro trabajo y que nos sigan pagando. Yo simplemente reflexiono a aquellas personas que tienen un empleo en la vida privada. Hagan un paro, que no sea una huelga declarada legítima por un tribunal, en este caso, antes por la Junta de Conciliación, y veremos que no les van a pagar, simple y sencillamente. Entonces, ¿saben qué? Está bien, tienen derecho a manifestarse, incluso lo creo adecuado, pero a suspender las actividades a costa de que ya pasó la reforma, de que la reforma ya pasó por el Senado, que seguramente va a ser pasada por los próximos congresos en 10 segundos. En días, y que en términos generales va a estar vigente. Entonces, ¿qué va a pasar con ese Poder Judicial? ¿Vamos a esperarnos hasta junio? Vamos a hacer una pausa porque queremos escuchar al juez del Distrito 3. Q 91.1 FM. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es.
www.noticierosgrem.com.mx. www.noticierosgrem.com.mx. Llegó septiembre, el mes más mexicano del año. Además de que el pozole, el tequila y el mariachi serán los protagonistas durante los próximos días, en este 2024, el noveno mes cobra gran relevancia al representar la recta final del sexenio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A continuación, te compartimos un poco sobre los últimos días de AMLO en el banquillo presidencial, que no han estado exentos de controversias, como el paro nacional del Poder Judicial por la reforma que propone. ¡Ay, ay, ay! El pasado 1 de septiembre, el mandatario entregó al Congreso el último informe de gobierno, como marca la Constitución. El jefe del Ejecutivo Federal presentó en el Zócalo de la Ciudad de México una versión sintetizada de dicho documento ante funcionarios de su gobierno, invitados especiales y ciudadanos. ¡Qué lindo es mi México! Durante este mes continuarán las giras conjuntas entre 19 grados centígrados los que tenemos de temperatura ambiente, y continuamos con esta mesa de análisis donde el tema es la reforma que ya se consumó, la reforma judicial. Como les hemos dicho y compartido, está con nosotros en la mesa el doctor Hugo Morales Valdés, abogado y consultor jurídico, y está también Ernesto Tavera, juez 3 de distrito en la UNA. Ernesto, ¿y qué va a seguir? Porque finalmente la reforma ya pasó. Ya pasó. Sí. Entonces, ¿qué va a seguir en esto para ustedes? ¿Y cuáles van a ser las posturas de quienes hoy todavía ocupan espacios dentro del sistema judicial? Bueno, todavía no tengo una respuesta a eso. La votación se dio apenas en la madrugada. Ya tendremos que analizar la conveniencia o no de continuar con el paro de labores. Pues algún tema que tendremos que discutir titulares y base trabajadora para ver qué es lo que sigue de aquí en adelante, cuáles serán las estrategias jurídicas que se puedan implementar quizá para poder lograr revertir esta reforma. Porque a pesar de que ya está aprobada la reforma constitucional, la Suprema Corte sí ha establecido criterios donde el mecanismo, el procedimiento legislativo para la reforma sí puede ser revisable. Sí, uh-huh. Entonces sería tal vez una de las opciones que tenemos para verificar eso. Entonces, en estos días tendremos ya que definir qué es lo que va a pasar. Sí, hay también preguntas que surgen y que se repiten, y es que con esta reforma las posibilidades de que haya pues una connivencia, una suerte como de complicidad con grupos delincuenciales está presente. Claro. ¿Ustedes así lo ven? Sí, también, claro. ¿Por qué? Bueno, ok, vamos a ver. Primero que nada, sabemos, y es un hecho ya por todos conocido, de que la delincuencia organizada ha llegado a imponer candidatos en ciertos sectores del país. Hay una presencia muy fuerte del crimen organizado para imponer gobernadores, alcaldes, etcétera. Recuerdo hace poco un caso en esta última elección de una casilla aquí, me parece que en Durango, no recuerdo muy bien, donde eran 752 personas que votaron, y los 752 votos o los que hayan sido eran todos completamente hacia Morena. Incluso los votos de las personas que eran visores de los partidos, no recuerdo el término correcto. Los observadores de los partidos, pues también indicaría que también votaron por Morena. Entonces hay cosas que llaman la atención. Uh-huh. Entonces, que el crimen organizado, teniendo esta oportunidad también de poder llevar candidatos para que sean sus jueces,
pues el peligro es latente, porque el crimen organizado tendría mucho interés en tener personas que estén en estos cargos para que sus asuntos pues los vean estas personas. Porque seamos sinceros, o sea, realmente, a pesar de que la iniciativa dice que no va a haber financiamiento ni público ni privado, en los hechos sabemos que estas reglas electorales siempre buscan la manera de brincárselas, ¿no? Entonces, y para tú ser conocido y que puedas tener el voto de las personas, pues ocupa hacer una campaña. Hacer una campaña. ¿Y quiénes tienen los medios para pagar una campaña? Pues nosotros, los jueces, pues no tenemos esa infraestructura. ¿Quiénes lo tienen? Bueno, pues lo van a tener los partidos políticos, lo van a tener los grandes empresarios, los grandes despachos de abogados también, y el crimen organizado. Entonces, el peligro de que finalmente en las boletas se filtren personas con vínculos con el crimen organizado es muy latente y pues no es algo que me esté imaginando. Bueno, las boletas lo harían tangible porque realmente el involucramiento de muchos existe per se. O sea, siempre por sí mismo existe, siempre ha existido, ¿no? Esta posibilidad de comprar a la justicia. Y esta posibilidad, ¿no existe. No ha existido. Los casos de corrupción a nivel federal son muy, muy contados. O sea, realmente, yo solo puedo decir, tengo 23 años en el Poder Judicial de la Federación y me he manejado en la materia penal casi toda mi carrera judicial. No hay corrupción de parte de los jueces. No quiero hablar de ministerios públicos, es un área que a mí yo no podría decir a ciencia cierta. Pero a nivel federal los jueces, a pesar de que evidentemente pudieran darse casos, no es una corrupción generalizada, o sea, no, para nada. Para nada. Cuando se nos acusa de liberar delincuentes es porque realmente hay personas que son inocentes, que están acusadas de un delito y hay que liberarlas. O sea, no podemos estar condenando para quedar bien con la opinión popular. Sí. Hay otra situación que también está muy ventilada y es que con todo esto nos enfilamos rumbo a una dictadura. Sí. Que son los pasos, casi que el manual para poder consolidar una dictadura. ¿Cuál es la opinión? Sí, claro. O sea, pues digo, basta ver lo que pasa ahorita en Venezuela para evidenciarlo claramente. Controlan el ejecutivo, el legislativo, también el judicial, el órgano que controla las elecciones, etcétera. Hay un control absoluto y de tal manera que hay una elección donde aparentemente la evidencia indica que hubo un triunfo apabullante de la oposición. Sin embargo, se niegan todos los mecanismos judiciales de garantías de derechos para reconocer esta victoria y pues el presidente Maduro pues ahí sigue. Aquí es lo mismo. ¿Por qué? Porque el sistema de elección popular que está diseñado aquí en el dictamen está diseñado de tal forma que ellos tengan el control. ¿Por qué? Porque dice, pues cualquiera se puede inscribir, pero va a haber un comité. Cada uno de los poderes va a poder postular sus candidatos. Cada uno de los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, va a haber un comité de preselección. Es decir, de los 1,000 candidatos que se registren, ellos van a decidir de manera arbitraria, discrecional, quiénes a su criterio son los mejor evaluados y son los que irán a la tómbola y de la tómbola finalmente saldrán los que vayan a la boleta electoral. Entonces, si Morena ya controla el ejecutivo y el legislativo, pues por mera matemática la mayoría de los candidatos van a ir del bloque oficialista. ¿Sí? Van a ir previamente palomeados por el ejecutivo, el legislativo que también es de Morena, y pues ya, por mera matemática el 66% de los candidatos van a ser del partido oficialista. Entonces el peligro de que controlen ya y que la mayoría de los jueces que lleguen los que lleguen al cargo de juez ya concretamente, pues van a ser afines a los objetivos del gobierno. O sea, Enrique, ¿todo eso ya está o es de las cosas que hay que ver en las leyes secundarias? No, eso ya está en el dictamen. Eso es el dictamen. Eso de los comités ya está previsto así, tal cual. ¿Y en las leyes secundarias se puede atenuar eso o no? Pues que no está establecido en la Constitución así. A lo mejor establecerán, ya reglamentarán la forma de selección, pero pues el dictamen, así tal cual está, le da facultades muy fuertes a ese comité. Aparte está el Tribunal de Disciplina Judicial, que es un tribunal que también va a vigilar el comportamiento de los jueces, también con facultades muy discrecionales para poder removerlos cuando consideren que una resolución no corresponde a principios muy abstractos como la independencia, la imparcialidad, etcétera. O sea, hay una discrecionalidad también muy grande de ese tribunal. Entonces, cuando él considere que un juez resuelve contra los intereses o lo que ellos consideren que atenta contra la independencia judicial, pues ellos podrán sancionarlo, incluso dar vista al Ministerio Público para que ese juez sea incluso encarcelado. Entonces, un juez que tiene esa presión encima, pues también difícilmente resolverá un asunto que pueda afectar los intereses del gobierno. A ver, las mismas preguntas, Hugo.
la relación con los grupos delincuenciales de acuerdo a cómo se plantea la reforma. ¿Hay mayor riesgo? A ver, Marcela, yo creo que no me gustaría debatir, porque evidentemente no venimos a debatir y yo respeto mucho al juez. Pero, a ver, todos sabemos, porque ha sido materia de noticias públicas, que ha habido escándalos en los cuales se han señalado a jueces, magistrados del Poder Judicial Federal. Ha habido casos, ¿sí? Ahorita no traigo las notas ni quiero debatirlo, simplemente ha sucedido. Entonces... Bueno, las mañaneras nos acusan constantemente, pero a ver, una prueba. Yo estoy recordando que ha habido casos en los cuales el Consejo de la Judicatura Federal lo ha señalado y lo ha hecho público y han generado investigaciones e incluso hay personas encarceladas. Yo sí le puedo decir eso. Sí, perfecto. Sí, o sea, no es algo que se me ocurrió, es algo que ha sido público. No traigo ahorita las notas, me encantaría poderlo traer, pero no pensé que fuera eso. Pero tampoco estoy debatiéndolo, lo que estoy diciendo es una realidad, ha pasado. Entonces, ningún poder, ninguna persona se encuentra totalmente aislada de la conexión de una realidad social que hay en este país, Marcela. ¿Sí? Todas las personas pueden estar sujetas a ciertas presiones, claro que sí, pero lo puede estar al que votaron como al que no votaron, como al diputado o al senador que votó la semana pasada o que votó ayer, como pudiera presentarse otra serie de cuestiones. Ahora, creo que hay una exageración en relación a realmente la capacidad que pudiera llegar a tener tanto los despachos como grupos delincuenciales, como no recuerdo cuáles otros mencionaron, pero a ver, estamos hablando de la posibilidad de seleccionar a 2,000 personas, ¿sí? Que parece que con la reforma tendría que ser nada más la primera mitad en este periodo, el 25 y después el 27. Pero estamos hablando de eso y a ver, digo, vamos a hablar de despachos importantes en este país. ¿Quién va a sacar de la cartera 2,000 millones de pesos para sacar eso? Nadie, Marcela, no va a pasar, ¿sí? Que tienen interés en cierto asunto. La delincuencia organizada no va a organizar una elección en todo el país. Todos sus asuntos no están en un juzgado de la República, están distribuidos. Pues bueno, el juez conocerá de asuntos que son múltiples y de gente que viene de Chihuahua y de Saltillo y de tal, y de 1,000 partes de la República que tienen finalmente competencia aquí. Es decir, eso es lo que yo veo. Ahora, creo que también hay que hacer una reflexión en cuanto al tema de la tómbola, que es una acotación menor, pero que vale la pena decir. El proceso que acaba de describir el licenciado Tavera es correcto, parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Bueno, porque efectivamente serán los poderes quienes van a definir quiénes son los aspirantes que ellos proponen, previa convocatoria de todas aquellas personas que habrán querido participar, sí, pero no quiere decir que todos esos van a ir a una tómbola, no. Van a pasar por un comité, el comité calificará a aquellas personas que tengan los mejores puntajes, vamos a decir, de acuerdo a ciertos parámetros que tendrán que formar parte de la ley secundaria, y de acuerdo a ello, entonces, únicamente en el caso de que haya una cantidad mayor de personas al número de aspirantes que pudieran generarse, entonces entraría la tómbola. Es decir, si quedan 12 y en realidad iban a definir 10 puestos, pues van a sacar de la tómbola 10. No van a definir 10 entre 50,000 personas, ¿verdad? Esa es una cuestión que también hay que decir. Pero también es cuestionable algo, que también quiero decirlo para que luego no se diga o que se pretenda entender que yo estoy a favor de esto, sino que verdaderamente soy neutro. Un punto que es importante es que dicen, bueno, es que ahora cualquiera que tenga 8 de promedio puede ser juez. Bueno, pues antes ni eso. O sea, antes no había el promedio. Sí, pasaban unos exámenes, todo lo que me quieran platicar, pero antes ni siquiera eso. Pero ahora, entonces nos dicen algo que está bárbaro, ¿no? Dice, bueno, que una vez que ya ganen, les van a aplicar un examen y si no lo pasan, entonces les van a poner un curso para que entonces luego sí pasen el examen.
Y si ya no lo pasan, entonces ahora sí ya los o sea, el quitan extraordinario. el cargo. Entonces, esto sí es preocupante. Eso sí es preocupante porque el examen tendría que ponerse antes de que pase por ese proceso de selección. No después, no ya cuando te eligieron. Es decir, imagínate lo grave que puede llegar a ser. Eso sí, que me dijeran, ¿sabe qué? Este señor que no pasó el examen va a llevar su asunto, él va a impartir justicia en ese asunto. No sabe, porque no pasó el examen, pero ya le vamos a dar unos cursos y para la otra sí vas a ver. Un propedéutico. Eso me parece que es algo que sí tenemos que observar. Ese proceso de selección tiene que ser muy observado. Y a mí me parece que la oposición se equivocó y se ha equivocado y se sigue equivocando en el cómo, no en el qué. El qué estaba resuelto desde hace mucho, Marcela. Es como el cónyuge engañado. Los que no quisieron enterarse, pues hasta el final se enteraron, pero todos sabíamos que iba a pasar esta reforma. Todos hemos desperdiciado nuestro tiempo en cuestionar el qué y no el cómo. ¿Cómo es que se van a seleccionar? ¿Cómo se van a definir? ¿Cómo se van a integrar los comités? ¿Cómo es que se van a establecer reglas puntuales para preseleccionar a los mejores? ¿Cómo es que no nos vamos a llegar al caso en el cual precisamente haya juzgadores en los cuales no cumplan con ese conocimiento y que reprueben el examen y tengan que pasar por un curso y luego otra vez por un examen? Eso es lo que creo que la oposición ha fallado y creo que también es algo que el Poder Judicial cayó durante mucho tiempo y dejó que llegáramos a este punto. Juez, ¿algo que anotar al respecto? Bueno, sí había observado yo eso de la existencia de ese comité previo y las amplias facultades discrecionales que tiene para la selección de los candidatos, y que es donde se establece el gran peligro. Y también ver lo que hay actualmente, que es un sistema que puede ser perfectamente mejorable, las reglas de ascenso, pero contra lo que se está proponiendo. Y creo que un sistema que te establece ciertos requisitos de años de experiencia y pasar por evaluaciones muy duras para poder finalmente llegar al cargo de juez de distrito, ofrece muchas mayores garantías que un sistema con todos estos filtros y todas estas lagunas que estamos viendo ahorita en este momento, donde no otorgan una garantía a la ciudadanía de que cuando lleguen ante un juez sea independiente, sea imparcial y también tenga las capacidades necesarias para juzgar su caso. Yo nada más diría, ¿por qué los inversionistas están pagando por ver, Hugo? ¿Por qué los inversionistas están inclusive estacionando sus inversiones hasta que no vean qué es lo que va a suceder? Bueno, pues es algo muy simple. A los inversionistas les gusta ganar, ¿no, Marcela? En el momento en el que haya un mínimo riesgo, pues esos criterios de inversión se modifican. Pero esos inversionistas también, como podemos decir que pueden ser un termómetro para poder evaluar la situación, también podríamos decir que no están preocupados ni por ti, ni por mí, ni por los que nos escuchan. Están preocupados por sus propios intereses y por su dinero. No están preocupados por la impartición de justicia. Sí, pero hay otro punto y ya estamos sobre el tiempo, la revisión del TEMEC. Pero bueno, eso lo platicamos en otro momento porque ya se nos agotó. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto tenerles acá y poder conversar con ambos. Gracias al doctor Hugo Morales, abogado y consultor jurídico. Gracias al licenciado Ernesto Tavera, juez 3 del Distrito de La Laguna. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la